Ese sonido aterrorizaba a los enemigos incluso antes de que se lanzara la primera flecha. Imagina estar solo, en un valle desierto, sintiendo solo el viento barrer el polvo del suelo. De repente, el silencio se rompe. Primero, un suave tintineo. Luego, el sonido metálico se intensifica, pasos firmes, escudos aspando, hojas vibrando al roce de las armaduras. Aún no puedes ver nada, pero ya sabes, algo viene. Y no es cualquier cosa, es una legión romana. Lo que oyes no es un accidente. Es un mensaje. Es el sonido del miedo llegando antes de la guerra. Poca gente se detiene a pensar en esto, pero el Imperio Romano no dominó el mundo solo con fuerza bruta. También dominaban la mente de sus enemigos. Cada ruido producido por las armaduras, cada paso sincronizado de los soldados, formaba parte de una orquesta cuidadosamente ensayada para provocar pánico incluso antes del primer combate. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que vas a descubrir ahora puede cambiar tu visión sobre la guerra en la Roma antigua. Esos sonidos metálicos, que resonaban en el campo de batalla, no surgieron por casualidad. Las armaduras no fueron hechas para ser silenciosas, por el contrario. Eran diseñadas para generar ruido, para crear un ambiente sonoro cargado de tensión y miedo. La idea de que una legión entera marchaba al unísono, con escudos golpeando, gladius resonando en las vainas y placas chocando, que era el equivalente antiguo a un grito de guerra psicológico. Y todo esto formaba parte de una estrategia militar romana altamente avanzada. Ahora, piensa conmigo, ¿por qué un ejército tan disciplinado y estratégico como el romano elegiría hacerse oír antes de ser visto? En lugar de sorprender al enemigo en el silencio, preferían hacer temblar el suelo con su propio avance. La respuesta está en la mente. Porque cuando siembras el miedo antes del enfrentamiento, la mitad de la batalla ya está ganada. Y Roma lo entendía como nadie. La intimidación era una arma poderosa, y el ruido, ese sonido metálico rítmico, era un recordatorio sonoro de que el orden y la fuerza se acercaban. ¿Has pasado alguna vez por algo así? Un sonido que, solo al oírlo, ya te dejó incómodo. Un chirrido de puerta, una secuencia de pasos en la oscuridad, el sonido de un motor que reconoces. El miedo tiene sonido, y los romanos usaban eso como herramienta de guerra. Transformaron el ruido en una forma de control. Y cuando los enemigos escuchaban llegar a las legiones, muchos ya estaban derrotados incluso antes de que comenzara el combate. Es curioso pensar cómo la ingeniería militar romana iba más allá de las espadas y catapultas. Calculaban la altura de los escudos, el brillo de las armaduras, la formación de los soldados y el sonido que todo eso produciría junto. La guerra para Roma era un espectáculo, pero no para entretener, sino para dominar. La legión era la encarnación viva del poder imperial, y su llegada era anunciada como un trueno constante en el horizonte. Pero eso no es todo. Porque entender el ruido intencionado de las armaduras es solo la primera capa de esta estrategia ingeniosa. Ahora quiero llevarte más profundo en este universo, donde disciplina, miedo e inteligencia se mezclan en una táctica que pocos dominaban con tanta maestría como los romanos. Transformaron el ruido en una forma de control. Y cuando los enemigos escuchaban llegar a las legiones, muchos ya estaban derrotados antes de que comenzara el combate. Es curioso pensar cómo la ingeniería militar romana iba más allá de las espadas y catapultas. Calculaban la altura de los escudos, el brillo de las armaduras, la formación de los soldados y el sonido que todo eso produciría junto. La guerra para Roma era un espectáculo, pero no para entretener, sino para dominar. La legión era la encarnación viva del poder imperial y su llegada era anunciada como un trueno constante en el horizonte. Y ahora, dímelo, ¿este tipo de estrategia también te afecta? Si en algún momento este contenido te hizo imaginar la escena, sentir el escalofrío o repensar todo lo que sabías sobre las guerras romanas, déjalo aquí en los comentarios lo que más te impactó hasta ahora. Tu opinión vale mucho y puede ayudar a otras personas a ver esta historia de otra manera. Por cierto, si te gustó este enfoque más profundo y emocional de la historia, dale un me gusta. Puede parecer un detalle, pero este simple gesto ayuda mucho al canal a seguir trayendo contenidos como este. Y si sientes que quieres ser parte de este viaje, suscríbete aquí.
Tu participación es lo que hace que este canal crezca y llegue a más personas con este tipo de contenido que, sinceramente, casi nadie está contando de esta manera. Y lo más interesante es que este sonido, este ruido intencionado de las armaduras, era solo la superficie. Porque lo que viene a continuación revela una verdad aún más profunda sobre cómo Roma usaba el miedo como una arma invisible. Porque cuando decimos que Roma dominaba la mente de los enemigos, no es solo una forma de decir. Es literal. Los generales romanos sabían que el verdadero combate comenzaba mucho antes de que la primera espada saliera de la vaina. Comenzaba en la percepción, en el escalofrío, en la anticipación del miedo. Y el sonido era el arma invisible que usaban para acceder al punto más vulnerable del ser humano, la imaginación. Imagina que eres un guerrero celta o germánico, con tus aliados a un lado, tratando de mantener la calma. El sol ya ha comenzado a ponerse y la niebla cubre parte del valle. De repente, ese sonido metálico empieza a resonar a lo lejos. Primero parece algo distante, hasta volverse ensordecedor. No hay gritos. No hay prisa. Sona el sonido del orden implacable acercándose. Escudos golpeando en sincronía, gladios rozando las armaduras, el suelo temblando bajo pasos cronometrados. Y entiendes que el caos está a punto de colisionar con la disciplina. Y que tal vez el resultado de eso ya esté escrito. El ruido no era solo ruido, era símbolo. Simbolizaba una estructura imbatible, una fuerza colectiva que se movía como un solo cuerpo, sin dudar. Cada sonido repetido rítmicamente reforzaba una verdad oculta. Los soldados romanos estaban listos, mientras que sus enemigos aún intentaban reunir valor. Es aquí donde se instala la batalla mental. Porque el verdadero impacto no venía solo de la espada, sino de la idea de que estabas frente a algo que no podía ser quebrado. Un ejército que no necesitaba gritar para imponer respeto. Lo hacía con el sonido de su propia presencia. Y hay algo fascinante en esto. Porque esta decisión de transformar el ruido en estrategia revela la mentalidad detrás del imperio. No improvisaban. Cada detalle tenía intención. Y el miedo era calculado. Producido con la precisión de quien entiende que controlar el emocional del adversario es el primer paso para conquistar territorios sin necesitar luchar por todos ellos. Es en este punto donde nos damos cuenta de que la guerra romana era tanto un juego de fuerza como una actuación. Y quienes observaban, aunque fuera sin querer, ya eran parte del espectáculo. Estos bastidores de las estrategias militares muestran que Roma sabía moldear realidades. Sabía influir en decisiones incluso antes de que el enemigo se diera cuenta de que ya estaba reaccionando. Era un viaje psicológico donde el sonido era el guía. Y esto explica por qué tantos relatos antiguos describen batallas donde la moral ya estaba destruida antes de que comenzara el combate. El ruido constante no dejaba espacio para esperanza, solo para la certeza de que algo inmenso estaba a punto de chocar con lo que creías que era resistencia. Es por eso que entender este detalle aparentemente simple lo cambia todo. Porque no estamos hablando solo de armaduras o de soldados, sino de una transformación estratégica que marcaba el inicio de un dominio completo, físico, emocional y simbólico. Y este tipo de revelación, que muestra lo que se escondía detrás del metal, nos acerca aún más al verdadero poder de Roma. Escribe en los comentarios, yo sentiría ese impacto también, solo para saber quién está inmerso en este viaje con nosotros. Porque si el miedo se sembraba en los oídos, se regaba con disciplina. Y la legión romana era el suelo fértil donde el orden se convertía en música. Cada paso dado por los soldados, cada reposicionamiento de escudo, cada vibración metálica de las armaduras en movimiento, todo sonaba como una sinfonía de guerra. No era desorganización. No era ruido suelto. Era un sonido coordinado, repetido con exactitud. Era el sonido de la disciplina manifestándose con brutal elegancia. Toda esta precisión no surgió por casualidad. Provenía de un entrenamiento intenso, de una repetición exhaustiva, de la construcción de una mentalidad colectiva donde el individuo desaparecía en pro del todo. El soldado romano no actuaba por instinto, seguía un compás. Y ese compás se podía escuchar. La marcha de las legiones creaba un patrón sonoro que intimidaba porque revelaba algo esencial. Esos hombres sabían exactamente lo que estaban haciendo.
Y más que eso, sabían hacerlo juntos. Era lo opuesto del caos. Mientras muchos ejércitos enfrentaban la batalla basándose en emoción e improvisación, Roma imponía ritmo, consistencia y control absoluto. Imagina la escena, un valle polvoriento, y de repente, que el sonido de cientos de sandalias reforzadas en choque rítmico con el suelo. Escudos raspando sobre armaduras, lanzas chirriando en sus soportes, clarios vibrando en sincronía. Eso no solo era intimidante. Era matemático. Y en el campo de batalla, que el sonido de la lógica, de la previsibilidad organizada, puede ser mucho más aterrador que los gritos de guerra más salvajes. Porque revela algo que casi nadie quiere ver, que estás enfrentando a una máquina. Una estructura diseñada para no fallar. Los generales romanos lo sabían. Construían la batalla como si estuvieran ensayando un espectáculo donde el sonido era parte de la narrativa. Un ruido fuera de lugar podía significar confusión. Pero cuando todo fluía a la perfección, era como si los dioses marcharan junto. Esta lección no era solo práctica. Era simbólica. El sonido de la legión moviéndose era un recordatorio constante para el enemigo de que allí no había espacio para el azar. Y ese detalle, ese cuidado con la armonía del movimiento, decía mucho sobre los trasfondos de la guerra romana. En los bastidores de esta disciplina había decisiones que comenzaban mucho antes de la línea de frente. La selección de líderes, la formación de los soldados, la organización de las filas, todo eso reflejaba una verdad oculta, que el verdadero poder de Roma no estaba solo en la fuerza, sino en la forma. Y cada sonido producido en el campo reforzaba esa forma. Era casi como si el ruido fuera un sello de autenticidad del imperio. Una firma audible que decía: estamos aquí. Y estamos listos. Esta sinfonía de guerra era tan eficiente que transformaba el campo de batalla en un escenario. Pero no cualquier escenario, un escenario de impacto, donde el miedo estaba coreografiado. Y quizás por eso tantos enemigos dudaban al escuchar el sonido, incluso antes de ver al enemigo. Porque lo que se acercaba no era una multitud. Era un organismo colectivo, afinado, preparado. Un símbolo vivo de una mentalidad que priorizaba el control sobre el impulso. Porque el verdadero poder del sonido romano no estaba solo en su construcción, sino en el efecto directo que provocaba del otro lado del campo. El impacto psicológico en las tribus enemigas era devastador. Muchos relatos, incluyendo historiadores que admiraban la fuerza romana, describen cómo pueblos enteros dudaban o simplemente huían incluso antes de que se lanzara la primera lanza. Y no era porque no fueran valientes. Era porque sabían, en el fondo, que estaban a punto de enfrentar algo que trascendía lo físico. Era como enfrentar una tormenta que ya había comenzado dentro de la mente. Imagínate ahí, de pie con tu clan, sosteniendo un arma improvisada, tratando de controlar la respiración. El aire denso. La neblina moviéndose como una cortina. Y entonces ese sonido, metálico, rítmico, implacable. Primero como un susurro, luego como una avalancha. Sabes lo que se avecina, pero no sabes cuánto estás preparado. Y esa duda, ese fragmento de incertidumbre, crece dentro del pecho como si algo estuviera a punto de desmoronarse, no a tu alrededor, sino dentro de ti. El miedo no necesita ser gritón. A veces, simplemente camina despacio, con pasos firmes y sincronizados. Hay relatos de tribus que, al escuchar la aproximación de las legiones, simplemente retrocedían a las montañas, prefiriendo enfrentarse a la hambre que al terror que ese sonido traía. Otros intentaban resistir, pero la moral se veía tan afectada que el combate duraba menos de lo esperado. Algunos guerreros dejaban caer las armas incluso antes de entrar en contacto. Y cuando la esperanza muere antes de que comience la lucha, el desenlace es solo una formalidad. Este es el tipo de revelación que expone cómo Roma entendía la batalla como un viaje mental. Y eso, por sí solo, ya dice mucho sobre la transformación que el imperio causaba por donde pasaba. Este control emocional, ese dominio invisible, muestra que los romanos no ganaban solo porque tenían mejores armas o más soldados. Ganaban porque sabían cómo romper al enemigo por dentro. Y cuando el sonido de las armaduras comenzaba a resonar por el valle, no era solo un anuncio de guerra.
Era el comienzo de una deconstrucción silenciosa, donde cada ruido arrancaba un pedazo de la valentía del adversario. Era un recordatorio de que resistir sería más que difícil, sería inútil. Y por eso es tan importante entender este detalle. Porque la guerra, en el fondo, se compone de momentos antes del impacto. De emociones, de percepciones, de decisiones que nacen de sensaciones casi invisibles. Roma sabía manipular esto como pocos en la historia. Y tal vez, si miramos atentamente, que el verdadero secreto de la expansión del imperio esté precisamente ahí, en la habilidad de ganar batallas sin tener que luchar todas ellas. Porque cuando hablamos de ruido intencionado, no estamos hablando de accidentes de trayectoria o descuidos técnicos. Estamos hablando de un proyecto, de una decisión, de algo que fue milimétricamente calculado para generar efecto. Los ingenieros humanos pensaban en todo, hasta en el sonido. Esto dice mucho sobre la mentalidad detrás de la construcción militar de Roma, una mentalidad que entendía el campo de batalla como una combinación de fuerza bruta y manipulación emocional. Las armaduras humanas, a pesar de parecer solo piezas de protección, funcionaban también como instrumentos de intimidación. No era raro ver soldados usando loricas segmentatas, esas armaduras compuestas por placas metálicas articuladas, unidas por tiras de cuero y hebillas. Cada movimiento hacía que estas placas chocaran ligeramente entre sí. El sonido. Un estallido metálico que se repetía en coro con otros cientos de soldados. Ahora imagina ese sonido multiplicado, resonando en valles o en calles estrechas, con el sonido amplificado por escudos raspando en los bordes, lanzas golpeando rítmicamente y cascos reflejando la luz del sol, un espectáculo de presencia. Nada allí era aleatorio. Las mismas hebillas eran metálicas para no silenciar el roce. Algunas protecciones en los hombros y las rodillas tenían articulaciones que, al moverse, creaban fricción intencionada entre el hierro y el bronce. Incluso los cinturones, que a menudo venían con pequeños colgantes metálicos, tenían su función sonora. Todo esto formaba parte de un trasfondo poco comentado, la construcción del miedo a través del sonido. Era como si cada armadura hubiera sido diseñada no solo para proteger el cuerpo, sino para impactar psicológicamente al adversario. Es claro que había peso. Es claro que había esfuerzo. Pero los humanos aceptaban este costo porque el retorno era mucho mayor. Sabían que, al impactar lo emocional de quien estuviera al otro lado, el desgaste físico pasaba a valer la pena. Era como una actuación estratégica, y cada sonido, cada golpe, era un instrumento al servicio de esta escenificación. Esto nos lleva a una verdad oculta que pocas veces se dice con claridad. Roma no solo construyó un imperio con armas, sino con decisiones sutiles que moldeaban la percepción de los demás. Ellos entendían que lo que sientes antes del combate puede ser más importante que lo que haces durante él. Y quizás por eso tanta gente se rendía sin resistencia. Porque escuchar una legión acercándose era como darse cuenta, desde lejos, que el enfrentamiento no sería equilibrado. El sonido de la armadura no decía solo estamos llegando. Decía, no tienes oportunidad. Y esta es una de las formas más poderosas de control, aquella que ocurre antes del contacto, antes de la lucha, antes de la sangre. Es allí donde Roma comenzaba a ganar. Y es por eso que estudiar estos detalles no es solo sobre historia. Es sobre comprender cómo pequeñas elecciones generan grandes transformaciones. Comenta ahí, el sonido también es un arma, solo para saber quién está percibiendo esta capa invisible de la estrategia romana. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque el sonido de las armaduras no servía solo para asustar al enemigo, también tenía una función interna, vital para la propia estructura de la legión. Los romanos usaban el ruido como un tipo de radar vivo. Esa sinfonía metálica no era solo para que el adversario escuchara. Era para que el comandante sintiera. Los centuriones, con ojos atentos y oídos aún más entrenados, sabían exactamente lo que esa banda sonora significaba. Cuando todo estaba en orden, el sonido fluía con consistencia, como una marcha armónica. Pero cuando algo salía de compás, bastaba escuchar para identificar el error. Es como un maestro. No necesita ver a cada músico para darse cuenta de que una nota está fuera de tono. Él escucha. Él siente.
y el centurión hacía lo mismo. Si una armadura sonaba fuera de tiempo, si el roce de los escudos sonaba desalineado, si los pasos perdían el ritmo, era señal de que la formación necesitaba ajustes. Esto mostraba un dominio casi artístico sobre la tropa, un liderazgo que iba más allá del grito o la espada. Era sensibilidad aplicada a la guerra. Una forma de mando que se sustentaba en la atención plena, la percepción y el control. Este nivel de coordinación revelaba una verdad profunda sobre la cultura romana, veían la eficiencia como una virtud. Y todo lo que pudiera contribuir a ese estado de alerta era incorporado a la práctica militar. Hasta el sonido. Inclusive el sonido. Era como si la legión se comunicara en otro idioma, un lenguaje de metal, eco y compás. Y quien comandaba sabía escuchar este lenguaje con la precisión de alguien que entiende que en las pequeñas fallas residen los grandes riesgos. Esto refuerza una idea poderosa: la guerra, para Roma, era un viaje de refinamiento, donde incluso el ruido servía como herramienta de liderazgo. Y esto también ayudaba a mantener la moral de los soldados. Cuando todos marchaban al unísono, cuando el sonido era uniforme, había una sensación de pertenencia, de propósito, de que cada hombre era parte de algo más grande, algo organizado, algo que tenía dirección. Era como si el propio ruido dijera: estamos juntos, estamos preparados, estamos listos. Y cuando esta estructura hablaba, hablaba fuerte. Era un recordatorio sonoro de que nadie estaba solo y de que el caos no tendría lugar en ese ejército. Esta verdad oculta sobre el comando a través del sonido revela un tipo de inteligencia que va mucho más allá de la práctica, muestra una visión del mundo basada en el orden como fuente de poder. Esta perspectiva cambia todo. Porque lo que parecía ser solo el ruido de la guerra, en realidad era un sistema sensorial, un termómetro colectivo, un reflejo de la disciplina convertida en sonido. Y es ahí donde entendemos que los humanos no ganaban solo porque tenían números o mejores armas. Ganaban porque sabían escuchar. Sabían interpretar lo que venía del campo, del aire, del roce entre placas. Y transformaban eso en decisión, en reacción, en comando. Porque el verdadero dominio no está solo en saber qué usar, sino en saber el momento exacto de usarlo, y Roma entendía esto como nadie. Si hasta aquí hemos hablado del ruido como un arma poderosa, es hora de mirar el otro lado de la moneda. Porque cuando la situación lo requería, Roma hacía lo contrario, silenciaba. Y lo hacía con una precisión quirúrgica, como quien sabe que, a veces, el silencio asusta más que el sonido. Este contraste revelaba una verdad oculta detrás de las campañas militares: los humanos no eran solo guerreros bien entrenados. Eran estrategas refinados, fríos, calculadores, capaces de transformar cualquier escenario en una ventaja. Existen registros de emboscadas conducidas por legiones enteras donde el silencio era absoluto. Ningún sonido de paso, ningún roce de armadura, ningún susurro fuera de lugar. Todo era contenido, ensayado, controlado. Era como si la legión desapareciera en el entorno, convirtiéndose en parte del paisaje hasta el momento exacto del ataque. Y cuando ese momento llegaba, el impacto era brutal. No había aviso. No había tiempo para reaccionar. El enemigo era engullido por la sorpresa, y eso, muchas veces, decidía la batalla antes de que empezara. Esta habilidad de transitar entre el caos sonoro y el silencio absoluto muestra el nivel de conciencia táctica que los humanos poseían. Sabían que el miedo es una emoción moldeable. A veces crece con el sonido, otras veces explota en su ausencia. Es la ausencia de ruido la que da lugar a la duda, a la imaginación, al desconcierto de que está por venir. Y ese desconcierto es corrosivo. Minaría la confianza, sabotea la reacción, paraliza. El silencio, en este contexto, se convertía en un veneno invisible. Roma usaba el sonido como parte de un viaje emocional, donde cada decisión creaba un nuevo escenario. Si el enemigo necesitaba ser desestabilizado a distancia, el ruido cumplía ese papel. Pero si el elemento sorpresa era más eficaz, el silencio tomaba el mando. Esta flexibilidad revela no solo la transformación táctica de cada misión, sino también el cuidado con los trasfondos del combate. Nada se hacía en automático. Todo era pensado, estudiado,
diseñado con propósito. Y eso es lo que separa a los buenos ejércitos de los imperios duraderos. Lo más fascinante es darse cuenta de que estas decisiones no surgían de la vanidad, sino de la observación. Los generales humanos entendían la naturaleza humana, las emociones que rigen las decisiones y el momento exacto para llevarlas a cabo. Leían el campo de batalla como quien lee una mente. Sabían cuándo generar tensión y cuándo romperla. Sabían provocar y sabían esperar. Y eso, más que cualquier armamento, era el verdadero poder. Porque si controlas el tiempo y la forma en que el otro siente, ya has ganado la mitad de la lucha. Porque lo más impresionante de todo quizás no sea lo que Roma hizo en su época, sino lo que dejó como marca para los siglos que vinieron después. El uso estratégico del sonido, de la presencia audible como herramienta de guerra, no desapareció con la caída del imperio. Por el contrario, evolucionó. Fue adoptado, adaptado, refinado por ejércitos que vinieron siglos después. El eco de las legiones aún resuena, incluso si con otros uniformes, otras banderas, otros nombres. En la Edad Media, caballeros marchaban con armaduras que producían sonidos similares. Tambores de guerra se usaban para intimidar y coordinar tropas. Clarines y cornetas señalaban ataques, retiros, avances, todo pensado para manipular el ritmo emocional del campo de batalla. Nada de esto era solo práctico. Era simbólico. Era psicológico. Era una herencia directa de la mentalidad romana, que comprendía que controlar lo que siente el enemigo es tan poderoso como dominar el terreno donde pisa. Y si te detienes a pensar, incluso hoy el sonido se usa como herramienta de impacto militar. Aviones de guerra que rompen la barrera del sonido producen ruidos que parecen mensajes. Tropas modernas usan sirenas, alarmas, incluso música, en algunos casos, para desorientar o desestabilizar objetivos. El ruido se ha convertido en parte de la táctica. Y detrás de todo esto, allá al inicio de la línea, están las decisiones que Roma tomó hace más de 2000 años. Decisiones basadas en observación, en psicología, en un entendimiento profundo de cómo el ser humano reacciona a lo que no puede controlar. Este viaje nos muestra algo mucho más grande que armaduras chocando o escudos aspando. Nos muestra cómo el verdadero poder está en percibir antes que los demás. En usar lo invisible, o lo intangible, como parte de la estrategia. El sonido, que la mayoría despreciaría como mero subproducto del combate, fue elevado por los humanos a una herramienta de transformación. Ellos vieron lo que muchos no veían. Y hicieron de esto un arma. Un lenguaje. Una firma. Y es imposible no preguntarse, ¿cuántas batallas se ganaron antes de que se levantara la primera espada? ¿Cuántos ejércitos retrocedieron, no por fuerza física, sino por la sugerencia de lo que venía por delante? Y lo más curioso, será que hoy, en otros campos, profesionales, sociales, emocionales, aún no somos impactados por ruidos cuidadosamente plantados a nuestro alrededor, que nos hacen retroceder, dudar, cuestionar a nosotros mismos? Si llegaste hasta aquí, es porque este viaje por la historia, por los trasfondos sonoros de la guerra romana, tuvo sentido para ti de alguna manera. Y es por eso que vale la pena decirte, si este tipo de contenido te provoca, te hace pensar diferente, suscríbete al canal. Así seguimos juntos en esta jornada, explorando detalles que casi nadie cuenta, pero que cambian completamente la forma en que vemos el pasado, e incluso el presente. Aprovecha y deja en los comentarios la frase "estoy contigo hasta el final", solo para saber quién estuvo hasta el último segundo absorbiendo cada parte de esta experiencia. Y si en algún momento este video te hizo sentir algo, una sorpresa, una reflexión, un escalofrío, deja tu like. No es solo un número, es una señal clara de que la conexión fue real. Revisa también la lista completa con otras curiosidades de Roma que no te puedes perder y que son imperdibles. Ahora, si quieres saber sobre el general que crucificó a más de 5000 hombres, no te puedes perder este otro video aquí, haz clic y continúa conmigo por allá, porque la próxima historia tiene todo para impactar aún más la forma en que ves el mundo.